En esta ocasión vamos a ver sobre las funciones y las funciones especiales y exponenciales. En esta primera parte veremos sobre la función raíz cuadrada que tiene esta expresión y esta condición, donde el valor que está dentro de la raíz subradical debe ser mayor o igual que 0. Puede ser 0 o también puede ser mayor que 0. Eh, se puede expresar de esta forma o de esta forma, el cual indica lo mismo, ¿no? La raíz cuadrada. Por ejemplo, en este primer ejemplo tenemos la función raíz cuadrada de x menos 3, donde de acuerdo a esta definición tenemos que la condición es de que x sea mayor o igual que 0, es decir, x menos 3, que tiene la misma posición que esta variable x, entonces x menos 3, que es el subradical, es mayor o igual que 0. Y como tiene la forma de una inecuación, se resuelve este 3 que está con signo menos, al cambiar el lugar, cambia de signo, se hace positivo. Entonces acá tenemos un x mayor o igual que 3. Entonces, ¿cuáles serían los valores de x mayores o iguales a 3? En esta ocasión vamos a trabajar con enteros, aunque en este caso hay números decimales que también son mayores que 3. Pero para que se pueda trabajar de una forma más práctica, más fácil, trabajaremos con números enteros, pero sin olvidar que los valores de x no solamente son enteros, sino números decimales también, ¿no? Entre el 3 y el 4 hay muchísimos números decimales, entre el 4 y el 5 también, y así sucesivamente. Entonces consideramos algunos valores de x que sean mayores o iguales que 3. En este caso 3 es igual a 3. Y mayores a 3 está el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y así infinitamente. Ahora, ¿cómo encontramos o cómo calculamos los valores de la función de f de x en este caso? Tendríamos que reemplazar cada uno de estos valores de x. En este caso se sugiere trabajar con 5 valores de x, los 5 primeros valores de x que cumplan esta condición. Entonces, cada uno de estos valores se van a reemplazar en la función para poder encontrar su valor, el valor de la función. Por ejemplo, cuando x es 3, quiere decir que el valor de x será 3 y restará con 3. Acá tenemos. Si x es 3, ¿no? Acá, si usted se da cuenta, f de x sería f de 3 porque x es 3. Entonces raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de 3, menos 3, porque el primer valor de x es 3, ¿no? Se reemplaza en x el valor de 3, menos 3 que está ahí. Ahora, acá hay una diferencia y es 0 y la raíz cuadrada de 0 es 0, por lo tanto, cuando x es 3, la función es 0. Ahora, cuando x es 4, ahora la función es 4. Como x es 4, se reemplaza en esta x4, 4 menos 3 sería, ¿no? Aquí está, 4 menos 3 es 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1. Quiere decir que cuando x es 4, la función será 1. Lo mismo haríamos con el 5. Cuando x es 5, sería 5 menos 3, porque es x menos 3. Como x es 5, sería 5 menos 3. Entonces 5 menos 3 es 2. Y la raíz aproximada de 2 al décimo sería 1.4. Entonces cuando x es 5, la función es aproximadamente 1.4. Esto para poder hacer la gráfica de la función. Entonces ahí está. Ahora cuando x es 6, según la función, x es 6, 6 menos 3. Aquí está. 6 menos 3, 3 y un valor aproximado al décimo sería 1.7. Entonces cuando x es 6, la función, el valor de la función es aproximadamente 1.7. Y cuando x es 7 sería 7 menos 3, porque como x es 7 sería 7 menos 3. Aquí está, la diferencia es 4 y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces cuando x es 7, la función es 2. Y así sucesivamente, ¿no? Infinitamente, hasta el positivo
infinito. Ahora, la gráfica, porque acá nos pide graficar, hacer la gráfica, pero antes de hacer la gráfica es necesario hallar el dominio y el rango. El dominio está relacionado con los valores x que se utilizan para esta función. Y los valores x que se utilizan para esta función van desde el 3, es decir, cerrado en 3, hasta el positivo infinito. Y el rango, o el rango está formado por los valores de la función. En este caso empieza en 0, es decir, desde el 0 hasta el positivo infinito también. Si se da cuenta, el dominio y el rango, los intervalos, siempre empiezan con el menor valor. Y a la izquierda y a la derecha el mayor valor. A la izquierda el menor valor y a la derecha el mayor valor. En este caso, hacia el positivo infinito. Ahora, la gráfica de esta función se sugiere tener ya descargado el GeoGebra para poder hacer la gráfica de la función, como esto por ejemplo. ¿No? Si no tiene descargado el GeoGebra, se le sugiere que lo descargue y pueda hacer la gráfica fácilmente. Entonces, solo digitando la función y tenemos la gráfica de la función. Como se puede dar cuenta acá, los valores de x para hacer esta gráfica de la función f de x igual raíz cuadrada de x menos 3, para hacer esta gráfica de la función, se consideran los valores x desde el 3 hasta el positivo infinito, y eso es el dominio. El dominio es desde el 3 hasta el positivo infinito, como se puede dar cuenta. Y el rango, le decía, está relacionado con los valores de y, de la función de f de x. Y como f de x o y es esta línea vertical, entonces nos damos cuenta que los valores de y que se utilizan para formar esta línea, esta gráfica, esta curva, empiezan desde el 0 y va aumentando, va creciendo, va siendo cada vez mayor, y este se abre más hacia arriba, infinitamente hacia arriba. Es por eso que empieza en 0 y continúa hacia el positivo infinito. Cerrado en 0 porque empieza desde el 0 y abierto en el positivo infinito porque no tiene un fin, es abierto. Lo mismo sucede acá en el 3, empieza en 3, ¿no? Según esta gráfica, empieza en el 3, cerrado en 3, hasta el positivo infinito abierto también porque no tiene un fin. Y además acá es cerrado porque como acá tenemos el símbolo mayor igual, lleva el igual, eso indica que va a ser cerrado o tiene que ser cerrado acá en el 3, cerrado en 3. Si no llevaría ese signo igual, solo sería mayor, entonces ya no sería cerrado, sería abierto en 3. Entonces, por eso se le sugiere que tenga o trabaje para hacer la gráfica con el GeoGebra, para esta función y para cualquier otra función también. En este segundo ejemplo podemos ver que aparentemente no es una raíz, pero sí, el exponente de esta expresión es un medio, y este un medio representa la raíz. Estaríamos diciendo raíz cuadrada de 3x más 15. Pero en este caso esta función ya tiene un dominio, que sería cerrado desde el negativo 2 hasta el 4 abierto. Entonces los valores de x que se van a utilizar para esta función son ellos, desde el negativo 2 hasta el 4. Como se da cuenta, acá estoy trabajando con los valores enteros, pero en realidad acá, aparte de los valores enteros, hay una cantidad de números decimales. Entre el negativo 2 y el negativo 1 hay una cantidad de números decimales. Lo mismo sucede desde el negativo 1 hasta el 0, hay una cantidad de números decimales. Pero para trabajar en forma práctica estamos considerando solo a los números enteros. Entonces, los valores de x van desde el negativo 2 cerrado hasta el 4 abierto, indica acá. Y como dominio tendríamos los valores de x, ¿no? Que ya está definido en este caso. Ahora, cada uno de estos valores x lo vamos a reemplazar en esta nueva función.
3 por x más 15. Es decir, sería 3 por el negativo 2, porque x es negativo 2 más 15. ¿No? Y la raíz cuadrada de todo eso. Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Cuando x es negativo 2, raíz cuadrada de 3 por x, que sería negativo 2 más 15. Entonces el producto acá tenemos, más 15 acá tenemos, y la raíz cuadrada es exacta, ¿no? Entonces cuando x es negativo 2, el valor de la función de f de x es 3. Lo mismo sucede con el negativo 1. Cuando x es negativo 1, en la misma función, 3 que multiplica x, que es negativo 1, más 15, ¿no? Y el resultado, podemos ver acá, el producto negativo 3, la diferencia y la raíz cuadrada de 12, reduciendo o simplificando, sería 2 raíz cuadrada de 3. ¿Por qué? Porque como acá este 2, si yo lo elevo al cuadrado, ¿no? Para que ingrese la raíz, sería 2 al cuadrado, o sea, 2 por 2 es 4, por 3, 12, ahí está. Entonces, la reducción de esta raíz es 2 raíz de 3. Y el valor aproximado al décimo es 3.5. Entonces, cuando x es negativo 1, el valor de la función es 3.5. Ahora, cuando x es 0, cuando x es 0, 3 por 0 más 15, ¿no? Al resolver, tenemos raíz cuadrada de 15. Y el valor aproximado al décimo es 3.9. Entonces, cuando x vale 0, la función es aproximadamente 3.9. Cuando x vale 1, 3 por 1 más 15, y al resolver sale 18. Pero al reducir esta raíz cuadrada de 18, tenemos 3 raíz de 2, porque 3 al cuadrado es 9, por 2, 18. Y el valor aproximado al décimo, en este caso, es 4.2. Entonces, cuando x vale 1, la función es 4.2 aproximadamente. Ahora, cuando x vale 2, cuando x vale 2, al reemplazarlo en la función, 3 por 2 más 15, raíz cuadrada de 21. El valor aproximado al décimo de la raíz cuadrada de 21 es 4.6. Entonces, cuando x vale 2, el valor de la función es aproximadamente 4.6. Ahora, cuando x vale 3, 3 por 3 más 15, y al resolver tenemos raíz cuadrada de 24. Y esto reducido es 2 raíz de 6, porque 2 por 2, 2 al cuadrado es 2 por 2, 4 por 6, 24. Y el valor aproximado al décimo sería 4.9. Cuando x es 3, la función es 4.9 aproximadamente. Y cuando x es 4, 3 por 4 más 15, tenemos raíz cuadrada de 27. Y al reducirlo, sería 3 raíz de 3, porque 3 al cuadrado es 9, y 9 por 3, 27. Y el valor aproximado al décimo sería 5.2. Entonces, cuando x vale 4, la función es aproximadamente 5.2. Y por lo tanto, el dominio, como le decía, ya tenemos acá presente, que va desde el negativo 2 cerrado hasta el 4 abierto. Entonces, el rango comprende los valores de la función, que empezaría en el 3 y terminaría en el 5.2. ¿no? Y como el 3 se relaciona con el negativo 2 y el negativo 2 es cerrado, por lo tanto el 3 también es cerrado. Y el 4, que es abierto, se relaciona con el 5.2. Por lo tanto, si el 4 es abierto, el 5.2 será abierto también. Pero acá no estoy colocando 5.2. ¿Por qué? Porque 5.2 es un valor aproximado. ¿Cuál es el valor exacto de este resultado? El valor exacto es 3 raíz de 3, que equivale a 5.2 aproximadamente. Entonces, para colocar el dominio, en el dominio y en el rango, tengo que colocar los valores exactos. Y el valor exacto del 5.2 es 3 raíz de 3, ¿no? Acá lo podemos ver. Pero ya tenemos el dominio y el rango. El dominio que se relaciona con la x y el rango que se relaciona con la función, con y, con el f de x. Para la gráfica también se le sugiere trabajar con el GeoGebra para que sea más práctico. Esta figura, esta línea está un poco ampliada, si usted se da cuenta, tiene una pequeña curvatura. ¿Por
que en realidad sale una curvatura. La gráfica de una función raíz cuadrada es una curva. En este caso se puede ver una pequeña curvatura. Y acá a los extremos, este es pequeño círculo que significa cerrado y este otro que significa abierto. Si usted se da cuenta, los valores de x van desde el negativo 2 cerrado hasta el 4 abierto. Y acá está, desde el negativo 2 cerrado, aquí está cerrado en el negativo 2 de la x, y en el 4 de la x, donde termina, es abierto. Eso con respecto a x. Y con respecto a y, empieza en el 3, ¿no? Los valores de y empiezan en el 3, y es cerrado también, aquí está, cerrado, y termina acá, el valor de y termina acá en el 5.2 aproximadamente, y es abierto. Y como podemos ver acá, ¿no? 5.2. Entonces el valor de y empieza en el 3 y termina acá, en el 5.2, que es el rango para la gráfica de esta función. En este tercer ejemplo, que es parecido al primero, si usted se da cuenta, solo que fuera de la raíz hay una operación, en este caso más 2, no afecta a la condición, ya que la condición dice de que el subradical, es decir, el que se encuentra dentro de la raíz, debe ser mayor e igual que 0. Entonces se resuelve como esta x, que es el 2x, es negativo, y yo tengo que hacer que este sea positivo. Entonces le cambio de lugar, es una forma, hay muchas formas, le cambio de lugar para que cambie de signo. Entonces listo. Ahora este 2 que multiplica la x puede pasar a dividir y el resultado sería este. Entonces dice acá, 3 es mayor o igual que x. Es decir, si 3 es mayor o igual que x, entonces x es menor o igual que 3. ¿No? Representa lo mismo. Si 3 es mayor o igual que x, quiere decir que x es menor o igual que 3. Entonces, como resulta ser así, los valores de x son menores o iguales que 3, porque 3 es mayor o igual que cualquier valor x. Entonces, como 3 es mayor o igual que cualquier valor x, quiere decir que x es menor o igual que 3. Cualquier valor x es menor o igual que 3. ¿Y cuáles son esos posibles valores menores o iguales que 3? Aquí están, que pueden ser el mismo 3 porque es igual a 3, el 2, el 1, el 0, el menos 1, el menos 2, todo lo demás serían menores que 3. Pero, al igual con el caso anterior, se sugiere trabajar con números enteros, aunque en realidad acá existen también números decimales que se podrían considerar, pero para una forma práctica estamos considerando solamente a los números enteros. Ahora, si los valores de x serían 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, hasta el negativo infinito, ¿cuáles serían los valores de la función? Para eso tendríamos que reemplazar cada uno de los valores de x en esta función, en esta nueva función, donde 6 va a restar a 2 por x, se le sacará la raíz y se le sumará 2. Por ejemplo, acá está, si x vale negativo 1, entonces sería 6 menos, porque así dice acá, 6 menos 2 que multiplica x, que es negativo 1. Y al resolver, ¿no? Menos por menos es más, 2 por 1 es 2, sería raíz cuadrada de 8 más 2. Y la raíz cuadrada de 8 reducida es 2 raíz de 2, porque 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Pues quedaría así. Pero el valor aproximado al décimo resulta 4.8. Entonces cuando x es negativo 1, la función es aproximadamente 4.8. Y cuando x es 0, también se reemplaza 6 menos 2 por x, que es 0, se resuelve, ¿no? 2 por 0, 0, y quedaría raíz cuadrada de 6 más 2. Pero el valor aproximado al décimo es 4.4. Entonces cuando x es 0, la función es 4.4. Cuando x es 1, 6 menos 2 por x, que es menos 1, 2 por 1 es 2. Entonces al resolver tenemos acá una raíz exacta, ¿no? Raíz cuadrada de 4 es 2, por lo tanto es 4. Entonces cuando x es 1, la función es 4. Si usted se da cuenta, el valor de la función está disminuyendo cada vez.
está disminuyendo cada vez más. Ahora, cuando x es 2, se reemplaza 6 menos 2 por x es 2. Y al resolver, tenemos raíz cuadrada de 2 más 2. Y el valor aproximado al décimo sería 3.4. Entonces, cuando x es 2, la función es 3.4. Y cuando x es 3, también se reemplaza en la función, acá sería 0, finalmente 2. Entonces, cuando x es 3, el valor de la función resulta ser 2. Ahora, ¿cómo quedaría plasmado el dominio y cómo quedaría plasmado el rango en este caso? Entonces, el dominio sería siempre de menor a mayor. El menor valor del dominio es el negativo infinito y siempre va a ser abierto. Y el mayor valor de x es 3, en este caso cerrado, porque acá dice menor o igual, 3 cerrado. Entonces 3 cerrado. Ahora, ¿cuál sería el rango? En este caso, el menor valor, si usted se da cuenta, el menor valor de toda esta lista es el 2. Entonces empezamos con el 2. ¿Hasta dónde? Hasta el positivo infinito. Ahora, como el 2 está relacionado, ¿no? Está relacionado con el 3 y el 3 es cerrado, como ustedes se pueden dar cuenta acá, el 3 es cerrado, quiere decir que el 2 también debe ser cerrado. Y como va hacia el positivo infinito, porque el mayor valor es el positivo infinito, y el infinito siempre será abierto. Entonces, recuerde que a la izquierda empezamos con el menor valor y a la derecha terminamos con el mayor valor. Algunas veces será cerrado abierto o abierto cerrado. No siempre va a ser cerrado acá y abierto acá. No siempre. Pero el infinito sí, siempre será abierto. Ya sea negativo infinito o positivo infinito, siempre será abierto. Pero con respecto a los números, no siempre será cerrado acá. Algunas veces será abierto, dependiendo del ejercicio. Entonces ya tenemos el dominio y el rango. Ahora la gráfica. Para la gráfica es necesario utilizar el GeoGebra, le decía, para hacerlo más fácil. Entonces, por ejemplo, los valores de x que se utilizan según la gráfica es del 3 para la izquierda, es decir, todos los números desde el 3 y menores que 3. Esos son los valores de x y los valores de x representan el dominio de la función. Aquí está, desde el 3 para la izquierda hacia el negativo infinito. Entonces el intervalo sería desde el negativo infinito hasta el 3, de izquierda a derecha, de menor a mayor. Y el rango, si usted se da cuenta, el rango es el eje Y, el eje vertical, que empieza en el 2, que es el menor valor, y la gráfica en Y empieza en 2, y este va creciendo hacia arriba, es decir, va creciendo hacia el positivo infinito. Por eso el intervalo del rango es desde el 2 hasta el positivo infinito. Por eso se le sugiere utilizar el GeoGebra para la gráfica de la función. Finalmente, este último ejercicio, donde el exponente de esta expresión es un medio, y este un medio exponente representa la raíz cuadrada de toda esta expresión, de esta forma. Entonces, raíz cuadrada de 2x más 12, menos 1 que está fuera de la raíz. Pero acá ya tenemos los valores de x que van desde el negativo 4 abierto hasta el 2 cerrado, ¿no? Y utilizamos una vez más acá los valores enteros desde el negativo 4 hasta el 2. Aunque también acá existen muchísimos números decimales, pero para trabajar en una forma fácil y práctica utilizamos los números enteros. Ahora, ¿cómo calculamos, cómo encontramos los valores de la función? Si tenemos los valores de x, reemplazándolo en la función, ¿no? De esta forma. Cuando x es negativo 4, sería raíz cuadrada de 2 por x, que es negativo 4, más 12 menos 1. Más por menos menos, 4 por 2, 8, y al resolver es 4. Acá es una raíz exacta, 2, y menos 1 es 1. Entonces, cuando x es negativo 4, la función es 1. Lo mismo cuando x es negativo 3. Raíz cuadrada de 2 por el valor de x, que es negativo 3, porque eso es lo que dice la función, 2 por x, y como x es negativo 3, aquí está, más 12 menos 1, más por menos menos, 2 por 3, 6, la diferencia es 6, y la raíz cuadrada de 6 menos 1, aproximado al décimo, es 1.4, pues aquí está.
Ahora, cuando x es negativo 2, cuando x es negativo 2 por negativo 2 más 12 menos 1, más por menos menos, 2 por 2, 4, y al resolver tenemos acá raíz cuadrada de 8 menos 1, y la raíz cuadrada de 8 reducida es 2 raíz de 2, 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Y el valor aproximado al décimo es 1.8, y aquí está, 1.8. Cuando x es negativo 1, también raíz cuadrada de 2 por x, que es negativo 1, más 12 menos 1, más por menos menos, 2 por 1 es 2, la diferencia 10, y la raíz cuadrada de 10 menos 1, aproximado al décimo, es 2.2, aquí está. Y cuando x es 0, ¿no?, la misma función, 2 por x, que es 0, más 12 menos 1, ¿no?, acá se multiplica, se suma, y la raíz cuadrada de 12 reducido es 2 raíz de 3, porque 2 por 2 es 4 y 4 por 3 es 12. Y el valor aproximado al décimo es 2.5, ¿no? Aquí está, 2.5. Y cuando x es 1, ¿no?, 2 por 1 más 12 se resuelve, la raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 14 menos 1 es 2.7, aproximado al décimo. Y finalmente, cuando x es 2, ¿no?, 2 por 2, porque el x es 2, más 12 menos 1. Al resolver, tenemos acá una raíz exacta, que es 4, raíz cuadrada de 16 es 4, menos 1 es 3. Entonces, cuando x es 2, la función es 3. Entonces ya tenemos acá el dominio, que son los valores de x, desde el negativo 4 abierto hasta el 2 cerrado. Ahora, el menor valor de y es 1, y como el 1 se relaciona con el negativo 4, y el negativo 4 es abierto, entonces el 1 también es abierto. El mayor valor de la función es 3, y como el 3 se relaciona con el 2, y el 2 es cerrado, por lo tanto el 3 también será cerrado. Pues acá tenemos el dominio y el rango. Ahora, para la gráfica de la función también se sugiere utilizar el GeoGebra para que sea una forma práctica. Acá en la gráfica usted puede notar los valores de x del dominio van desde el negativo 4 abierto, aquí está, desde el negativo 4 abierto, hasta el 2 que es cerrado, ahí está, un circulito cerrado, ¿no?, y ahí está cerrado. Y coincide con los valores de y que forman esta función. El menor valor y es 2 y es abierto, aquí está. El menor valor de y, a ver, ¿dónde está? Es 2. No, a ver, ¿dónde está? Sí, aquí está. El menor valor de y, en este caso, entonces, de acuerdo al dominio y al rango, debe coincidir con la gráfica, ¿no? Es decir, el dominio que corresponde a los valores de x que van desde el negativo 4 hasta el 2. Los valores de x van desde el negativo 4 hasta el 2, negativo 4 abierto y el 2 que es cerrado. Ahora, debe coincidir con el rango, que va desde el 1 hasta el 3, el 1 abierto y el 3 cerrado. Entonces, el rango, que son los valores de y, va desde el 1, la gráfica desde el 1 en la y, hasta el 3 que es cerrado, ¿no? El 1 abierto y el 3 que es cerrado, que coincide perfectamente. Entonces, no es, se sugiere que se trabaje una vez más con el GeoGebra para hacer mejor la gráfica de una función.